clínico, pero creo que ya hasta ahora para ustedes es como pesadito hacer las 3 charlas. Entonces, vamos a hablar hoy de colestasis intrahepática del embarazo. Bueno, esta es la enfermedad hepática más común del embarazo realmente. Es una enfermedad más del segundo y el tercer trimestre del embarazo. Generalmente en el tercer trimestre, pero desde el segundo trimestre ya podemos de pronto sospechar la colestasis en algunas pacientes. Y la verdad de las enfermedades hepáticas que son comunes es la que más se asocia a resultados adversos del embarazo, o sea, del feto. Porque nosotros también podemos tener hepatitis en el embarazo, colelitiasis en el embarazo, bueno, el gel que también hace parte del espectro de la preeclampsia, pero eso es otra enfermedad, la preeclampsia, pero de una enfermedad que sea del hígado es la que más resultados adversos puede tener para el feto. Se ha encontrado que es más común de pronto en embarazos múltiples, en mujeres que han tenido tratamiento de fecundación in vitro. Realmente no se sabe exactamente la causa, ¿no? Puede ser por el nivel de hormonas que se tiene que utilizar para poder hacer estos embarazos in vitro. También se ha visto que a mayor edad, mayor colestasis, aunque en la práctica clínica lo que nos vemos aquí en Bucaramanga es de todas las edades, o sea, no está tan relacionado con la edad, pero bueno, en los estudios está escrito que a mayor edad más colestasis. Y la incidencia varía mucho. Aquí dice de un 0,2 a un 2 y en algunas series dice que de un 2 a un 5%. Pero digamos que no es tan frecuente en general, pero en nuestro medio sí es relativamente frecuente. Dependiendo del origen, o sea, depende del origen étnico y de la ubicación geográfica, pero generalmente si nos vamos a ubicar a nivel mundial, es más frecuente en América del Sur, en Bolivia, Chile, aquí en Colombia lo tenemos, y también en el norte de Europa. No se sabe exactamente por qué en el norte de Europa, Chile, Suecia, y bueno, América del Sur, por eso digo los otros, estos países latinos, pero realmente en América del Norte no hay mucha colestasis, por eso se ha relacionado o se cree que tiene que ver algo con las estaciones, con el clima, con la comida, bueno, pero exactamente, que se sepa exactamente, todavía no. Entonces se dice que hay un rol genético, porque hay unos genes que codifican proteínas transportadoras de transporte biliar y altera los ácidos biliares, la verdad. O sea, ese es como el problema. Que hay un receptor X fenerzoide que está alterado, que es una herencia dominada al sexo. Esto es una sospecha, pero esto no está completamente realmente estudiado. Que hay un rol endocrino, por eso cuando son embarazos múltiples, cuando son embarazos que fueron dados que se hizo fertilización in vitro, que se utilizan altos niveles de estrógenos y progestágenos inducidos, parece que también hay relación. Y lo que les digo, un rol ambiental. Parece que la deficiencia de oligoelementos, cuando no hay, o sea, personas que no comen pescado, que tienen disminución de selenio, inclusive se ha dicho que también hay por la disminución de vitamina D. Entonces, por eso, por ejemplo, en países, por eso digo que tiene una relación con las gestaciones, que cuando están en invierno, como que da más, pero realmente nosotros somos un país tropical y pues bueno, también tenemos colestasis. La clínica principal de la colestasis es el prurito, o sea, básicamente el prurito. Ustedes no van a ver casi tantas manifestaciones hepáticas como se dan en una hepatitis, como se dan en una colecistitis, que es el dolor, que es la ictericia. No, es más el prurito. Y el prurito es muy característico, tiene sus características. Entonces, la clínica, principalmente la paciente te va a decir que le rascan más las plantas y las palmas. Generalmente cuando empieza la paciente se queja de prurito en palmas y en plantas. Y cuando ustedes les llega una paciente, le pregunten dónde le rasca y ella no le diga que en palmas y plantas o que al principio fue así, probablemente ya no es una colestasis. Puede ser que cuando ya lleve mucho tiempo ella diga, no, me rasca todo desde la cabeza hasta los pies, todo el cuerpo, pero ya cuando está más avanzada. ¿Qué otra cosa es característica? Que la paciente, las únicas señales que tiene en la piel es de rascado. Entonces son pacientes que ustedes las pueden ver así, con lesiones en piel, pero no son lesiones de piel, son lesiones de rascado. Es lo que quiero que quede claro. La colestasis no produce lesiones en piel, produce prurito. Y la otra característica clásica es que el prurito es más de noche que de día.
Entonces la paciente se desespera porque no, eso es casi lo que más la lleva a consultar. Se desespera porque no puede dormir, porque le rasca todo, y por eso es que va a consulta, hasta que ya está desesperada, por decirlo así. Entonces, a menudo es el único síntoma y puede ser tan severo que perturbe el sueño, lo que les digo. Generalmente afecta palmas de manos y plantas de pies, pero puede ser en todo el cuerpo, predominantemente nocturno. Y no hay una característica dermatológica específica, lo que yo les decía, ¿no? Y pues el causante es la elevación de los ácidos biliares, del ácido lisofosfatídico, que hace que eso como que se libere y produce esa reacción, ¿no? Otra característica de esta enfermedad es que nace el bebé y la enfermedad se acaba. O sea, no hay que hacerle tratamiento posparto. Puede ser que dure unos días en el puerperio, mientras todo se libera, mientras baja todo el nivel, pero no hay necesidad de tratarla en el puerperio, solamente en el embarazo. Porque realmente la enfermedad, la importancia es para el feto. Ya después de que nace el feto ya solucionado y solita ya los niveles de ácido van bajando. Entonces, si ustedes ven pacientes con estas lesiones, que también son pruriginosas, no son colestasis. Son prurito del embarazo, son lesiones dermatológicas antiguas, aquí también hay parásitos, uno que es más frecuente que, bueno, ¿qué otros síntomas? Lo que yo les decía, sí, si la paciente ya está embarazada puede tener coluria, colia, hemos tenido pacientes con coluria y acolia también, pues claro, náuseas, pacientes que tienen vómito, y pueden tener ictericia, pero eso no es lo común. O sea, la paciente cuando llegue a consultar, de pronto cuando ya está muy avanzada, sí, la paciente ya van a ver ictérica, va a estar sintomática como cualquier enfermedad del hígado que le da vómito, dolor, bueno, pero no es la primera causa, ni la más frecuente. Acá solamente les traía como algunos diagnósticos diferenciales cuando ustedes vean una paciente, que es el prurito gravídico, que también puede dar en el embarazo. La paciente hace como una especie de alergia del embarazo, entonces es similar a la colestasis, pero a diferencia tiene su función hepática y ácidos biliares normales. Puede haber una erupción atópica del embarazo que empieza desde el primer trimestre, pero esa no es la característica de la colestasis. Entonces hay una erupción roja, seca, ampollitas, bueno. Puede haber otra que se llama erupción polimorfa del embarazo. Entonces también causa prurito, pero es común que afecte las estrías, lo que les mostraba ahorita en la diapositiva anterior, las estrías son las que se ponen rojas y pueden aparecer pápulas, placas, vesículas. De pronto ahorita les muestro una foto de una paciente que tuvimos hace poco. Pues no es la foto de la paciente, pero sí tuvo esas lesiones, sobre todo más bien esta, pemfigoide gestacional, que hace como unas especies de placas, de ampollas, se rompen y quedan como unas placas. Y el prurigo del embarazo, que también produce pápulas, pero esas son cafés, rojizas. Entonces, todo esto produce lesiones. La enfermedad en sí, en cambio, la colestasis no. Esto es lo que les quería mostrar, que hace poco tuvimos una paciente con esta característica muy pruriginosa, picaba muchísimo, pero aparecieron estas lesiones. Estas lesiones no son de colestasis, son lesiones de pemfigo, que se trata con esteroides, con corticoides. Y estas lesioncitas que son muy comunes aquí en Colombia, que le pueden dar a cualquiera, y se llama escabiosis. Entonces la escabiosis también son supremamente pruriginosa, también a veces rasca más de noche, pero mira que da como en las axilas, en los pliegues. Y también se puede confundir, pero hay que ver que esto sí trae lesiones, aunque ellos también tienen muchas lesiones de rascado cuando tienen escabiosis, ¿no? Pero entonces también identificarla. Obviamente la escabiosis no produce alteración hepática, pero sí les produce mucho rascado y es parecido como los síntomas del rascado más nocturno. Estas lesiones son de acné en el embarazo, que a veces también en algunas mujeres el aumento de estrógenos produce acné. Estas lesiones también son del embarazo, pero son todas esas dermatosis que les quería mostrar que son pruriginosas, pero no son colestasis. Bueno, y otras causas de prurito antes, pues una dermatitis atópica, una reacción alérgica, cualquier fármaco también puede producir prurito y lesiones, y una enfermedad sistémica ya hepática, renal o tiroidea, pero anterior, pues sí también. Pero bueno, la historia clínica ahí es la que nos va a decir, ¿no? Entonces,
Bueno, esto solamente son lo que yo les decía de las estrías, que se pueden también inflamar, o sea, se ponen rojitas y pueden producirle prurito a la paciente. Esto es propio del embarazo, como en el tercer trimestre. Pronto ustedes pueden ver a la mamá así como con la barriguita toda eritematosa y le causa mucho prurito. Esto también se maneja con antihistamínicos y con corticoides, ¿sí? Locales. Nada que ver con la colestasis. Bueno, estas son otras lesiones que solo les quería mostrar que esto también lo hemos visto en el embarazo, es otra patología, es otra lesión que produce prurito. Y del hígado, pues, ¿qué patologías podemos tener en el embarazo? El hígado graso, que es bastante, eso sí es una enfermedad bastante grave, no es tan común, pero pues también produce náusea, vómito, dolor de cabeza, bueno, todo lo que, esto sí es casi fulminante. El gel, que es una enfermedad más común de pronto que la colestasis, pero que su causa principal está relacionada con la preeclampsia. Entonces, una paciente hipertensa que va a tener otros signos, aparte de los síntomas hepáticos. Y la paciente con un gel no tiene prurito. La hiperemesis gravídica también está relacionada con una alteración hepática, pero es de primer trimestre, va a tener náuseas, vómitos, pero entonces, pues no es tan frecuente. Ay, ahora se me fue. Ay, perdón. Se me fue un poquito, bueno. Entonces, ¿qué otras ya habíamos dicho? Entonces, lo que ya les había dicho, la preeclampsia, la hiperemesis y otras causas pues anteriores, como toda persona puede tener en cualquier momento de su vida hepatitis viral, entonces eso también es un diagnóstico diferencial, pero la diferencia es que la hepatitis sí, la paciente, bueno, la vamos a ver ictérica, sus síntomas, náuseas y vómitos y dolor abdominal que no es frecuente en la colestasis, el dolor. La cirrosis, la colangitis, bueno, lo demás, también por problemas de algunos medicamentos, pero eso es historia clínica. ¿Qué alteraciones vamos a tener entonces cuando tenemos colestasis? El gol estándar en la colestasis es la elevación de los ácidos biliares séricos, el ácido cólico, el ácido quenodeoxicólico. Lo normal, esto sí es muy importante que ustedes lo tengan en cuenta, el límite superior está entre 10 y 14 micromoles. De ahí para arriba es una colestasis. Y lo más importante es que el riesgo de tener óbito fetal en estas pacientes aumenta cuando la concentración de ácidos biliares es mayor a 100. Entonces se ha dicho que de 10 a 14 normal. De 40 en adelante ya el riesgo de muerte fetal es alto. O sea, la complicación principal de la colestasis es la afectación fetal. Entonces, por eso es que se hace tratamiento, por eso es que se hospitaliza, porque bueno, el manejo es más para el bebé, pero ya se ha visto que por los estudios, cuando los ácidos biliares están mayores de 100, es cuando más se ha relacionado con muerte súbita, que es lo peor, que es súbito. Tú puedes haber acabado de hacer un monitoreo, un perfil biofísico y está bien, y de pronto a la hora el bebé óbito, ¿no? Porque todavía no se sabe exactamente cómo es que funciona la enfermedad. ¿Qué otra característica tenemos? Bueno, los ácidos biliares, ya dije, el gol estándar. Lo que pasa es que no es un examen tan asequible como las enzimas hepáticas, las transaminasas, bueno, lo demás, la bilirrubina. Entonces no se pide tan común, pero sí es el examen indicado, son los ácidos biliares. También, pues las transaminasas obviamente siempre se las tenemos que pedir, porque hacer el diagnóstico diferencial y también para el manejo, para todo. Entonces la GOT, la GPT, la GPT es la más sensible que la GOT y se puede elevar desde 2 veces, o sea, desde doblarse, o sea, pasar de más de 30, digamos que hasta 30 normal y de 35 a 70 sería doblarse, hasta 30 veces, o sea, es muchísimo. Y la fosfatasa alcalina se puede elevar cuando está por encima de 500, porque normalmente la GOT y la GPT están normal en la paciente embarazada y no en la embarazada, pero la fosfatasa sí tiene un nivel más elevado en la paciente embarazada que no embarazada. La gamma-glutamiltransferasa también puede estar elevadita.
Y las bilirrubinas, pues también puede haberla, pero más de la conjugada. Pero solo en un 10%. Entonces, por eso les digo que tampoco es que nos sirva como método diagnóstico, pues no. Bueno, acá solamente aquí como un recorderis. Entonces, ya dijimos, la ALAT está más o menos hasta 40 sin embarazo, la SAT también hasta 40 sin embarazo, y vean que acá pues se mantiene, se mantiene y se mantiene. O sea, si ya está por encima de este normal de 32, 32, 32, es que está elevada. Digamos que vea que sin embarazo es más bien más altica y en el embarazo es lo máximo hasta 32. Entonces, si ya ustedes tienen un valor por encima, ya está elevada. Generalmente si se dobla. Lo mismo acá, vean que se mantiene. La bilirrubina pues está más elevada en el embarazo, pero digamos que para mí no es tan importante en el diagnóstico de colestasis, pues para mí no, para los estudios. Y la GGT se eleva también, se puede elevar en la colestasis, pero miren los niveles que se mantienen también en el embarazo, o sea, no cambian mucho en una persona no embarazada y la embarazada. Pero la fosfatasa sí. Miren el nivel que tiene antes de embarazo de una persona no embarazada más o menos puede ser hasta 130. Y en el embarazo, pues bueno, en el primer trimestre puede estar en 100, en el segundo en 135, pero en el tercero puede estar en 418. O sea que si a mí me llega una paciente con un valor en este rango, pues puede estar dentro del rango normal. A diferencia que de las otras que sí no cambian tanto. Mira la diferencia de pasar de una fosfatasa en el segundo trimestre de 135 a 418. Entonces, por eso es muy importante. La albúmina en esta enfermedad no cambia mucho y los ácidos biliares que son iguales sin embarazo y con embarazo. Entonces, esos son los exámenes que pedimos normalmente en la pacientica que estamos estudiando colestasis, son las enzimas, las transaminasas, la fosfatasa y los ácidos biliares. Entonces, una paciente con colestasis la considero de bajo riesgo si los ácidos biliares están entre 10 y 19, y las enzimas normales. Ya un riesgo moderado, si ya me subió, que dijimos que hasta 14 era normal, a 20 o a casi 40, pero ya las enzimas, las transaminasas aumentadas, pero sin llegar a ser el doble. Y ya una paciente, yo digo, esta paciente es de alto riesgo, me toca de pronto desembarazarla temprano, cuando los ácidos biliares están por encima de 40 y ya las transaminasas están mayores que el doble. O sea, estoy hablando como de más de 70, ¿no? Y que yo le dé el tratamiento que tengo a la mano, el ácido ursodeoxicólico, y la paciente no mejora. Entonces, alto riesgo, ácidos biliares por encima de 40, alto riesgo de muerte fetal por encima de 5. Entonces, la complicación de la enfermedad, aparte de producir prurito por la elevación de los ácidos biliares, es el parto pretérmino espontáneo, se puede dar, pero lo más importante es un estado fetal insatisfactorio. Meconio, se ha visto que también el bebé se puede meconiar por la colestasis y la muerte fetal intrauterina súbita. Todo esto no se sabe el mecanismo exacto, parece que produce una arritmia, o sea que el nivel elevado de ácidos biliares produce una arritmia cardíaca en el feto que lo puede llevar a sufrimiento, a que el bebé pues se encuentre un bebé meconiado y posterior una muerte fetal. Entonces esto a veces no da chance, quiero decir, puede darse en un día, estar la paciente bien el día anterior y producirse en un solo día. Entonces, no se sabe, o sea, no les puedo decir exactamente, ya está estudiado fisiológicamente cómo es, solo hay sospechas, pero pues sí se sabe que el aumento de los ácidos biliares pueden producir muerte fetal. Entonces, ya, lo que dije, se relaciona con los altos niveles de ácidos biliares, mayor riesgo si es mayor de 40, y al parecer le produce ese nivel de ácidos biliares tan alto, vasoespasmo al bebé, arritmia cardíaca, y el bebé pues se asfixia, porque si hace un vasoespasmo pues no le llega circulación al bebé y fallece. Esto es un cuadrito de un metaanálisis que se publicó en Lancet en 2019. Es para que vean los embarazos y las muertes, cómo van aumentando a medida que aumenta el nivel de ácidos biliares, y es como muy evidente. Miren acá, cuando es
hasta 19, hasta 39, hasta 59, 79, o sea, cuando ya se va doblando, se va subiendo y miren la probabilidad de muerte cuando es mayor de 100. Obviamente aquí mucho más, y bueno, en este más, ¿sí? Entonces, aquí como que es el corte, mayor de 100, vean los nacimientos y los muertos. Tratamiento, el tratamiento que hasta ahora, según los análisis, los estudios, quiero decir, los metaanálisis que hay, se ha aprobado el ácido ursodesoxicólico, el Ursacol. Más o menos la dosis se calcula en 15 miligramos por kilo, o sea que en una paciente podemos empezar desde 300 miligramos a llegar a 2 gramos día, inclusive hemos tenido que pasarnos de ese nivel con pacientes que hemos tenido, pero es como el medicamento que más baja el nivel de transaminasas. También se ha usado la colestiramina, se han usado corticoides, los antihistamínicos sí hacen parte del manejo, pero sintomático, porque el prurito es desesperante. Pues cuando ya los niveles van bajando por el ácido, por el Ursacol, pues baja el prurito, pero sí podemos asociar tratamiento sintomático, tópico, la clorfeniramina, los emolientes. Y es muy importante las pruebas de bienestar fetal, porque si eso es lo más importante para la colestasis, pues no es para nosotros tan importante el prurito como si es importante el bienestar fetal. Doctora, una pregunta. Señora. Entonces, para el tratamiento tenemos en cuenta la dosis de 300 miligramos a 2 gramos a como base, en vez de los 15 miligramos por kilo. Sí, a veces uno puede hacer como más o menos calcular el peso, pero digamos que sí, uno puede empezar, por ejemplo, 300 miligramos cada 12 horas. Y cada 48 horas vamos haciendo control de enzimas y vamos ajustando la dosis. Entonces, si nosotros vemos de entrada que las enzimas no están tan altas, que de pronto no se doblan, ellas tienen prurito, pero las enzimas no están tan elevadas, pues empiezo con una dosis baja. Por eso, por ejemplo, 300 cada 8. Le hago control a las 48 horas. Si veo que las enzimas siguen elevadas, puedo subirle a 600, por ejemplo. 600. A veces cuando ya de entrada vemos que están altas y empezamos de una vez con 600 cada 8. Entonces eso nos lo da más bien como el nivel que veamos de complicación. Hay personas que también utilizan, o hay médicos que utilizan la colestiramina, con el ácido, con el Ursacol, pero realmente que esté estudiado el Ursacol, el ácido ursodesoxicólico. Los demás no tanto, o sea, no es que se les haya comprobado su efecto. Hay otros estudios que hablan también de la luz ultravioleta, inclusive hay unos no tan antiguos que dicen que la rifampicina unida al Ursacol ayuda a bajar los ácidos biliares. Entonces la rifampicina, digamos que también se ha usado el fenobarbital, bueno, esta es la metionina que aquí no ni por casualidad la hemos usado. Entonces, hasta ahora, tratamiento estudiado y aprobado, Ursacol. El resto, sí, pero bueno, y los antihistamínicos porque la paciente necesita mejorar el prurito, necesita descansar, dormir, entonces también. Los emolientes y las pruebas de bienestar fetal generalmente las hacemos diarias si la paciente está hospitalizada. Entonces un día le puedo hacer monitoreo, al día siguiente perfil, el otro día monitoreo, el otro día perfil, para estar vigilando el bebé. Cuando la paciente ya le hacemos controles cada 48 horas de exámenes, no de ácidos biliares, eso lo hacemos una vez para saber el pronóstico. Pero de las enzimas, a medida que ya vamos controlando, pues ya le podemos dar salida a la paciente, le damos la salida con la dosis que requiera y le hacemos controles ya un poquito más espaciados, cada 3 días, cada 4 días, pero seguimos haciendo pruebas de bienestar fetal ambulatorias. Entonces, el tratamiento, aparte de terminar la gestación antes de que el bebé se complique, pero pues siempre hay que garantizar la madurez fetal, porque si no, pues tendríamos las complicaciones de sacar un bebé prematuro. Y hay que estar ahí como en la raya, ¿no? Que no vaya a complicarse el bebé por pretérmino, pero que no se nos vaya a pasar y bebé se nos muera intraútero. Entonces, según el Royal College, ellos dicen, el consenso para ellos son 37 semanas. Pero según un estudio retrospectivo de cohortes que se publicó en el Journal de Ginecobstetricia, en American Journal, en el 2015, que es como el último que se ha hecho, no hay más así, dice que a las 36 semanas. Entonces, ahí está, entre las 36 y las 37. No están los dos de acuerdo, pero para ellos pues les da más miedo, digamos, y solo llevan el embarazo hasta la 36 y el Royal College dice que hasta la 37.
Entonces, ¿por qué sacamos estas semanas? Pues por lo que dijimos, porque por la demostración de que después de las 37 semanas, la paciente con colestasis tiene más probabilidades de tener muerte fetal. Entonces, para evitar la muerte fetal, el riesgo de muerte, pues tan pronto el bebé está maduro, se acaba el embarazo, se acaba la gestación. ¿Cómo le hacemos seguimiento? Lo que ya dije, primero el control hospitalario, la hospitalizamos, le cuadramos la dosis, vamos haciéndole control de enzimas hepáticas cada 48 horas. Cuando miremos que ya está controlado, ya sabemos la dosis que vamos a usar de Usacol, porque esa no es igual para toda la paciente. La vamos probando hasta que encontramos el nivel para esa paciente y ya podemos seguir ambulatorio. Hacerle pruebas hepáticas y sobre todo el control de bienestar fetal. Yo sé que a veces le hace uno la prueba y el bebé se ovita, pero si no la hacemos peor. O sea, hay bebés que sí los cogemos a tiempo, haciéndoles sus pruebas de bienestar. Entonces, para la verdad, el centro del manejo de la colestasis es el feto. No como por ejemplo en la preeclampsia, que también es el feto, pero la que también se altera bastante es la mamá, ¿no? Nos puede convulsionar, nos puede hacer una hemorragia, nos puede hacer una crisis hipertensiva. Bueno, en fin, pero en esta la verdad, la afectación es fetal. Entonces, en conclusión con la colestasis, es que falta mucho. O sea, falta mucho por estudiar, quiero decir, ¿no? Entonces, hasta la fecha no hay una evidencia sólida de que el Usacol mejore los resultados perinatales, o sea, nos baja las enzimas o la salud a largo plazo de las madres con colestasis del embarazo y sus hijos, pero es hasta ahora el medicamento que más nos ayuda. Como la fisiopatología no está todavía bien explicada, pues las terapias son a ojo, son empíricas. Y si la investigación futura puede abordar esos problemas, pues imagínate, tendríamos datos más útiles como la base para tomar decisiones, o sea, para saber de pronto poder llevar exactamente, según cada paciente, el bebé a la edad gestacional, ¿no? Entonces, esto es una publicación de Cochrane, o sea, un metaanálisis que se hizo y la conclusión fueron estas, o sea, que todavía falta estudiar. Esto sería un buen tema para los que les gusta investigar, estudiar de investigación, sobre todo porque como no es una enfermedad que da en países como Estados Unidos y eso, pues no hay muchos estudios para ellos porque no es una enfermedad frecuente en ellos, es más de América del Sur, es de otros países de Europa, pero sí hay bastante de dónde estudiar. Por ejemplo, acá no sabemos qué es lo que epidemiológicamente hablando, digamos, o geográficamente, qué es lo que hace que nos dé colestasis aquí en Colombia. La comida, el sol, bueno, porque básicamente somos tropicales, entonces eso no cambia, ¿no? No se ha visto que sea por el estado socioeconómico, porque hemos tenido pacientes o sea, que se alimentan bien, como otras que no, o sea, de todas las clases, digamos, sociales, por decirlo así, y les da colestasis, o sea, no tiene que ver de pronto exactamente con algo en la alimentación que podamos identificar, que estemos seguros que eso es, ¿no? Entonces, pues, la conclusión al hecho es que ahí tienen un campo de estudio, sí, hay personas o hay médicos y científicos que les gusta la investigación, y esto me parece que hace falta, es un buen campo, y tenemos pacientes acá, bastantes, o sea, relativamente frecuentes, si nos damos cuenta del porcentaje a nivel mundial. Por ejemplo, les puedo decir que hoy en este momento tengo 2 pacientes hospitalizadas con colestasis, una que ya llevamos unos días y otra que llegó hoy. Entonces, son 2 que tenemos en una semana. Eso para mí es un nivel alto si lo comparamos con la estadística mundial, y es frecuente. O sea, a veces tenemos siempre 1 o 2 pacientes hospitalizadas con colestasis en la clínica, en una clínica, ¿no? Entonces, si vamos a mirar a estudiar todas las clínicas de la ciudad, del país, tendríamos un volumen suficiente para hacer un estudio. Entonces, ¿cuáles serían los campos de estudio? La fisiopatología de la colestasis, cómo es el mecanismo de la muerte fetal, ¿cierto? Cómo prevenirlo, cuál es realmente el rol del ácido zoxicólico, hasta dónde lo podemos usar, porque nos hemos pasado del nivel cuando no responde la mamá. Y pues bueno, otros fármacos, probar más. No sabemos qué otros nos sirven porque no nos hemos salido de ahí. De pronto lo que yo les decía, la rifampicina como que también la podemos probar, es segura, pero no tenemos realmente estudios de otros fármacos que nos puedan servir. Bueno, esa era la charla de hoy. Si tienen alguna duda al respecto, claro, la solucionamos.